En la periferia de Guadalajara, en medio del aroma a café y el zumbido de una rutina incansable, Ana despertaba para un día más. Poco sabía ella que aquel martes sería un punto de inflexión, un día de humillación y redescubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Si esta historia, que se desenvuelve como un relato verídico de la fuerza y el dolor humano, llega a su corazón, por favor, suscríbase al canal Superación Real y déjenos en los comentarios desde dónde nos está viendo. Su compañía es muy importante para nosotros, mientras desentrañamos los momentos que moldearon el viaje de Ana. Ana despertó aquella martes con la sensación habitual de que la rutina la engulliría una vez más. Residente de un barrio sencillo en la periferia de Guadalajara, se levantó antes del sol para preparar el café y las tortillas del desayuno. Mientras el aroma del café y el maíz llenaba la pequeña cocina, sus pensamientos vagaban por las cuentas que no esperaban, por la nostalgia de su madre que vivía lejos y por la esperanza de que el día en el trabajo fuera menos agotador que el anterior. Había cortado el último tallo de la bugambilla en el jardín, un modesto arreglo de pétalos morados y rosas melocotón, atado con un sencillo cordel, un gesto de cariño que esperaba ofrecer. En su mente aún resonaba la conversación de la noche anterior con su hijo adolescente, preocupado por las oportunidades que parecían cada vez más distantes para personas como ellos. Ana suspiró, intentando alejar la sombra del pesimismo. Necesitaba ser fuerte, por él y por ella misma. Se puso el uniforme un poco descolorido de auxiliar de limpieza y salió a tomar el autobús, enfrentando la fresca brisa de la mañana jalisciense rumbo a la casa de su hija, Valeria, quien había insistido en un brunch de primavera, una supuesta forma de mantenerse conectadas. Con el ramillete improvisado bajo el brazo, Ana caminó el corto trayecto hasta la casa de su hija. La puerta principal ya estaba entreabierta cuando subió los pocos escalones. Risas agudas y desconocidas flotaban desde el interior, mezclándose con el aroma a velas de cítricos y algo que se enfriaba sobre la mesa. Al entrar, las risas no cesaron y nadie levantó la vista para saludarla. Javier, su yerno, estaba recostado en la isla de la cocina revolviendo el café en un vaso térmico. Valeria se giró al verla con una sonrisa perfectamente ensayada, pero vacía. «Ah, llegaste», dijo, tomando el ramo sin siquiera mirar las flores. Lo dejó sin ceremonia en una mesita lateral, donde quedó torcido, apretado contra un montón de correspondencia, sin agua, sin el menor aprecio. La mesa del comedor estaba puesta con quiches, claras de huevo y espinacas con queso de cabra, todo ya frío, aunque había salsa holandesa intacta. Se sentaron a la mesa, un silencio incómodo flotando. Valeria no preguntó por la semana de Ana, y Javier, 2 veces, miró disimuladamente el reloj. Alguien mencionó algo sobre Pilates, y Ana permitió que el ritmo de la conversación ajena la envolviera, sintiéndose invisible, como hacía mucho tiempo se había sentido. En medio del almuerzo, intentó una conexión, buscando un ancla en aquel mar de indiferencia. «Dejé un mensaje el jueves», dijo Ana, extendiendo la mano hacia el té. «Solo quería confirmar la hora de hoy. No estaba segura si era al mediodía o antes». Valeria, sin decir una palabra, se levantó de la silla. Se inclinó sobre la mesa y, en un movimiento rápido y brutal, le dio una bofetada a Ana en la cara. El sonido, claro e inconfundible, resonó por la sala. El ardor se extendió, un calor que florecía bajo su piel. Pero nadie habló, nadie siquiera jadeó. Javier, impasible, ni bajó el tenedor, continuando masticando, tragando y sirviéndose más ensalada. Ana no lloró. No se permitió un solo sonido. En cambio, dobló su propia servilleta con cuidado, con una precisión casi metódica. No había necesidad de anunciar su partida. Todos allí ya lo sabían. No dio un portazo al salir ni miró hacia atrás. El ramillete que había traído, olvidado en la mesita,
parecía marchito y sediento, los tallos comenzando a curvarse. Había pasado la mañana eligiendo la combinación perfecta, pensando que aquello suavizaría las asperezas, pero en ese momento el ramo parecía la prueba de que ella aún creía que había algo allí que valía la pena cuidar. El suelo de baldosas resonó bajo sus zapatos mientras se alejaba de la casa. Nadie la siguió. Ninguna voz la llamó. Ninguna excusa llenó el silencio. Solo el suave clic de sus zapatos y el aire pesado de una sala que para ella ya había pasado la página. El sol de la mañana calentaba, pero parecía excesivamente brillante, demasiado limpio para la crudeza de lo que acababa de suceder. Su mejilla le dolía con un dolor lento, pero no la tocó, no aceleró el paso. Caminó los 20 minutos hasta su casa a un ritmo firme y determinado. Sus manos se balanceaban rígidas a los lados de su cuerpo, como si no le pertenecieran. El barrio pasaba en borrones de árboles y casas. Una vecina saludó desde su jardín, y Ana solo asintió, siguiendo adelante. No habría podido decir «Feliz Día de las Madres», aunque lo hubiera intentado. Su casa la recibió como siempre, sencilla, silenciosa, leal. Al entrar, se quitó los zapatos, colgó las llaves en el gancho y fue directamente al fregadero de la cocina. Sirvió un vaso de agua, pero no bebió. Su reflejo en la ventana le pareció más viejo de lo que recordaba. No lloró. En cambio, atravesó la sala, abrió el armario debajo de la escalera y de allí sacó una caja fuerte de acero. Sus dedos encontraron el código con facilidad. Una secuencia que no digitaba hacía más de un año, no desde que actualizara su testamento tras la muerte de Román. Ana llevó la caja fuerte a la mesa del comedor, un mueble sencillo que Román, su difunto marido, había construido. Con manos firmes la abrió y comenzó a sacar el contenido página por página. El testamento, los documentos de la hipoteca, el fideicomiso, el anexo del préstamo para la boutique de Valeria, incluso un viejo poder que ella ni recordaba haber firmado. Su nombre, en todas partes, siempre en segundo plano, silencioso, un apoyo invisible. Hacía tanto tiempo que no veía aquellos papeles por lo que realmente eran, no actos de amor puro, como un día había creído, sino transacciones frías, pruebas contundentes de cuánto se había doblegado, se había plegado, para hacer que su hija y su yerno se sintieran seguros, más grandes, más importantes. Alisó el pliegue de la última página con un cuidado casi doloroso, sintiendo el peso de cada decisión, de cada concesión silenciosa. Se sentó, permitiendo que el silencio denso de su casa la envolviera, un silencio que antes ella detestaba, pero que ahora parecía un refugio. Respiró hondo, el aire pareciendo más limpio, más claro. Entonces, con una determinación que la sorprendió, tomó el teléfono y marcó el número de Clara. Clara llegó 35 minutos después de su llamada, sin preguntas, sin conversaciones triviales, solo con una bolsa de papel que contenía raíz de jengibre, 2 limones y aquella presencia que llena una habitación sin pedir permiso. Clara puso la tetera en el fuego, mientras Ana, con las manos aún un poco temblorosas, organizaba los documentos en una pila sobre la mesa. Las manos de Clara, aunque más envejecidas ahora, se movían con la precisión de una antigua paralegal, una eficiencia que Ana siempre admiró. No comentó sobre la bofetada, no lo necesitó. Ana creía que Clara ya lo sabía, solo por la forma en que su nombre había sonado al teléfono, la urgencia silenciosa en su voz que delataba un dolor profundo y recién adquirido. Era el tipo de complicidad que solo años de amistad verdadera podían forjar, una conexión que prescindía de explicaciones verbales. «Necesito ver todo», dijo Clara, mientras vertía agua hirviendo sobre el jengibre en rodajas. El aroma picante y reconfortante del té llenó la cocina, contrastando con el peso de aquel momento.
cada cuenta, cada firma. Esto va a empezar a hablar. Y Ana lo hizo. El dinero inicial para la boutique, 3 transferencias en 18 meses, cada una de ellas en la casa de los 50,000 pesos. El formulario de fiador para el alquiler de la segunda casa de Valeria. El fideicomiso que su hija insistió en modificar porque Javier necesitaba flexibilidad. La segunda hipoteca que Ana firmó temporalmente, la tarjeta de crédito en la que la añadió cuando Valeria dijo que su límite estaba agotado y la boutique necesitaba reabastecimiento antes de Navidad. Todo esto, una torrente de números y acuerdos, evidencias de una dependencia unilateral que ahora parecía grotesca. Ana entregó a Clara las impresiones de correos electrónicos, los recibos bancarios, los formularios notariales que ella misma no había leído con el debido cuidado. Clara no se sorprendió, no jadeó, solo escribía. Su pluma trazaba líneas limpias y decididas en una libreta amarilla, registrando cada detalle de la telaraña financiera que Ana había tejido para su hija. «Tú mantuviste su vida entera», dijo Clara finalmente, la voz grave pero sin juicio, «y a cambio ellos te dieron silencio y una bofetada». Ana solo asintió, sintiendo una extraña claridad. No esperaba sentirse vacía o humillada, sino solo una percepción nítida de la realidad. «Nunca preguntaron cómo estaba», Ana dijo, la voz casi un susurro, pero cargada de un resentimiento antiguo. «Ni una vez, ni siquiera después de que Román muriera. Ellos solo siguieron necesitando». Clara asintió, la comprensión en los ojos. «Y tú seguiste dando», respondió ella. Ana no lo negó. Ambas sabían que era la verdad, una verdad dura e innegable que flotaba entre ellas en aquel silencio compartido. Tomaron su té en silencio, el tipo de silencio que solo amigas de larga data saben mantener, un espacio de consuelo y entendimiento mutuo. Afuera, los cascabeles de viento de la vecina tintineaban suavemente, un contraste melódico con la tormenta interna que Ana acababa de enfrentar. Clara dio un ligero toque con la pluma y circuló algo en la página de su libreta. Levantó los ojos hacia Ana, la expresión seria, pero con un brillo de determinación. «¿Quieres mi opinión?», preguntó. Ana la miró, la espera colgando en el aire. «Necesitas deshacer cada centímetro de esto», Clara continuó, la voz firme. «No por rencor, sino porque no eres una pila de reserva para personas que solo se acuerdan de ti cuando la luz parpadea». Deslizó la lista que había hecho para Ana, un mapa para su liberación. Ana tomó la pluma. El primer nombre que escribió fue Yasmín Grijalva. Yasmín Grijalva no ofreció té ni formalidades. Solo ajustó los lentes en el puente de la nariz, sacó una libreta amarilla y dijo con voz directa: «Empiece por donde tenga sentido». Su oficina era pequeña, pero precisa, organizada con una lógica que tranquilizaba a Ana. Libros en orden alfabético, ninguna foto personal, ninguna música suave, un lugar donde la claridad habitaba, y eso le venía bien. Ana colocó la pila de documentos que Clara y ella habían organizado sobre la mesa frente a la abogada. «Quiero revocar todo», dijo Ana, la voz firme ahora, sin vacilación. «El poder médico, el poder notarial, las cláusulas de beneficiarios, cualquier copropiedad, todo». Yasmín no se intimidó, solo tomó la pluma. «¿A quién retiramos?», preguntó. «Mi hija, Valeria Torres, y su marido Javier», respondió Ana. Yasmín escribió los nombres sin pausa. «¿Alguien los sustituye?», preguntó, levantando la vista brevemente. Ana asintió. «Sí, quiero nombrar al refugio de mujeres de Bahía Azul como beneficiario principal. También el Fondo de Alfabetización de Adultos de Valleverde y Maribel Rivas». Yasmín pidió la ortografía, y Ana deletreó el nombre con cariño. «Fue mi alumna hace años. Ahora da clases a tiempo parcial», explicó. «Me envía una tarjeta cada año en mi cumpleaños, a veces flores».
Yasmín solo asintió y siguió escribiendo, el silencio respetuoso llenando la oficina. Trabajaron en silencio. La asistente de Yasmín entró 2 veces con archivos, cerrando la puerta suavemente cada vez, respetando la concentración que permeaba el ambiente. Después de 1 hora, Yasmín revisó los documentos del fideicomiso. ¿Confirmó el contrato de arrendamiento de la boutique?, preguntó. Sí, quiero revocar esa garantía, respondió Ana. Yasmín explicó que, técnicamente, era vinculante, pero que Ana podría presentar una notificación de intención de retirar el apoyo, lo que presionaría al arrendador y crearía un rastro de papel. Lo mismo con la hipoteca secundaria, añadió la abogada. Hazlo. Ana asintió. También modificaremos su directiva médica, continuó Yasmín. Nombrará un procurador neutral o aclarará si ella, Valeria, está dispuesta. Ella lo está, respondió Ana, y juntas revisaron cada cuenta, línea por línea, desatando los nudos de años de dependencia y sumisión silenciosa. Cuando terminaron, el aire en la oficina de Yasmín parecía diferente, no más ligero aún, pero transformado, como si una página hubiera sido pasada y la tinta ya estuviera secando. Yasmín se recostó en su silla, cerrando la pluma con un clic seco y definitivo. Presentaremos todo en las próximas 48 horas, dijo ella. Será oficial antes de fin de semana. Ana se levantó, tomando su bolso, y Yasmín le entregó una carpeta con borradores no firmados. Sé que no fue fácil, Yasmín comentó, la voz profesional y sin rodeos. En realidad, Ana respondió con una sinceridad que la sorprendió. Fue más difícil fingir que no necesitaba hacerse. Yasmín asintió brevemente, sin compasión excesiva, sin indulgencia, solo un respeto genuino. Y eso fue suficiente para Ana. De vuelta en casa, dejó la carpeta sobre la mesa y caminó hasta la ventana principal. Las bugambillas florecían al otro lado de la calle, un rosa pálido contra el cielo grisáceo, un espectáculo de colores que antes parecía opacado por la sombra de su propia sumisión. Durante años, Ana dejó que otros construyeran su propia comodidad sobre su silencio, pero en ese momento el silencio finalmente podía ser usado de ambos lados. Con una nueva resolución, tomó el teléfono y marcó la oficina del arrendador. Permaneció 13 minutos frente a la tienda de Valeria, observando desde el otro lado de la calle. Una mujer con una bolsa de lona salió, sosteniendo un paquete envuelto con la etiqueta brillante de la boutique, el sello impecable de Valeria. Adentro, un maniquí exhibía un mono de lino sin mangas, ajustado en la cintura. Ana recordó la factura de aquel escaparate. Llegó por error a su buzón, y ella la pagó de todos modos. Todo lo que estaba detrás de aquel cristal, las luces empotradas, los bancos de terciopelo, las estanterías de exhibición, había pasado por sus manos primero, en transferencias bancarias, en autorizaciones, en permisos silenciosos e invisibles. Su nombre no estaba en el letrero de la tienda. Eso era parte del acuerdo. Es más limpio, había dicho Valeria. Tú entiendes. Y Ana entendió. Ella siempre entendió. Ana no cruzó la calle. En cambio, volvió a casa y abrió la carpeta que Yasmín le había entregado. De allí sacó los recibos que Clara y ella habían organizado. Gastos de equipo, pedidos de inventario, pagos iniciales del alquiler. Correos electrónicos con asuntos como «solo hasta que pase la temporada navideña» y «gracias por siempre creer en mí» flotaban ante sus ojos. La fe, después de todo, dejaba un rastro de papel. La primera llamada fue a la agencia de arrendamiento. Ana habló con una mujer llamada Tessa, quien dudó al escuchar su nombre. Tessa prometió involucrar al equipo jurídico y dijo que Ana recibiría un extracto que reflejaría el cambio de responsabilidad. Ana agradeció y colgó, sintiendo un peso menos sobre sus hombros. La segunda llamada fue a un proveedor de textiles en Guadalajara. Ana explicó que ya no garantizaría ninguna factura ligada a su historial crediticio.
El hombre al otro lado de la línea no discutió. Solo le pidió que enviara la confirmación por escrito, algo que Ana ya había redactado la noche anterior. La tercera llamada fue a Yasmín. «Estamos listas», dijo Ana. Corté los 3 vínculos que aún me ataban. Su voz estaba firme, cargada de una nueva autoridad. «Terminemos la última revisión del fideicomiso». Yasmín respondió prontamente. «Prepararé la presentación. Estará lista para el final del día de mañana». El peso que Ana esperaba sentir, culpa, tristeza, el viejo dolor de la preocupación materna, nunca llegó. En cambio, solo había un silencio limpio, la sensación de limpiar una encimera después de años de desorden acumulado. Ana dejó el teléfono y caminó hacia la ventana. Esta vez no miró al otro lado de la calle, a la tienda que había sido construida en parte con su sacrificio. Miró a su propio jardín, al romero, a los nuevos brotes que despuntaban en los bordes. Luego fue a la cocina y preparó una tetera de manzanilla, sabiendo que las llamadas, las verdaderas, comenzarían pronto. La primera llamada llegó poco después de las 2 de la tarde. El nombre de Valeria iluminó la pantalla del teléfono. Un brillo familiar que ahora llevaba un peso diferente. Ana observó la pantalla hasta que el nombre desapareció sin contestar. 5 minutos después, el asistente de Javier llamó de un número desconocido. Luego, el propio Javier, dejando un mensaje con la voz extrañamente plana. «Solo llamo para saludar. Espero que todo esté bien». Como si no hubiera estado a 1 metro de ella, masticando su humillación como si no fuera nada. Ana dejó todas las llamadas sin respuesta. A las 6 de la tarde, un mensajero dejó un sobre blanco entregado en mano, sin dirección del remitente. Ana esperó a que se fuera antes de abrirlo. Dentro, una carta escrita en papel timbrado de la boutique. La firma decía Valeria Torres, directora creativa. Ella siempre había amado los títulos. La carta comenzaba con formalidades. «Espero que esté bien. Gracias por todo su apoyo». Y luego iba directo al grano. «Enfrentamos un retraso temporal en el cierre de fondos para nuestra próxima expansión comercial. Si aún está disponible para proporcionar una garantía puente por 60 días, le estaríamos muy agradecidos». Ni una palabra sobre el brunch, ni una frase sobre lo que le habían hecho. Solo otra transacción educada, como si Ana fuera una institución, no una mujer con sangre aún secándose bajo la piel. Ana no rompió la carta. En cambio, la llevó al patio, al pie de corcho que Román había plantado cuando se mudaron a esa casa. El árbol había crecido más alto que el muro, espeso y vigilante. Ella colocó la carta entre 2 pequeñas ramas y la dejó allí, balanceándose en el aire cálido, no destruida, solo exhibida, no oculta, solo vista por lo que realmente era. Después regresó al interior, preparó otra taza del mismo té, con la misma rodaja de limón. Leyó un capítulo de una novela que no tocaba hacía meses, sumergiéndose en la historia ajena, para dar un respiro a la suya propia. Cuando el teléfono volvió a sonar, lo silenció sin siquiera mirar quién era. Al anochecer, la carta en el árbol de corcho ya se había rizado por los bordes. La dejó allí. A la mañana siguiente, el aire estaba más fresco. Ana abrió las ventanas y tomó un montón de sobres del escritorio. Ya estaban dirigidos, sellados, invitaciones de cumpleaños, solo 3. Sin alardes, sin anuncios, solo los nombres que importaban, aquellos que vinieron cuando ella necesitó, no cuando ellos necesitaron algo de ella. Ana los llevó al buzón antes del mediodía. Al regresar, vio la carta aún prendida al árbol de corcho. No la tocó. En cambio, entró para arreglar la mesa. El golpe en la puerta llegó poco después del anochecer. 2 golpes suaves. Luego, nada. Ana esperó. Un tercer toque siguió. Cuando abrió la puerta, Valeria estaba en el porche con los brazos cruzados, el rostro tenso por el esfuerzo, no por remordimiento, no por dolor, solo esfuerzo. «No quiero pelear», Valeria dijo rápidamente.
Solo pensé que debíamos hablar. Enna se hizo a un lado. 10 minutos, dijo ella. Valeria entró como cuando era adolescente, sabiendo que no era bienvenida, pero actuando como si lo fuera. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en la mesa donde una servilleta de tela estaba doblada junto a una taza de té. Ana no le ofreció nada de beber. Valeria se sentó excesivamente erguida, como alguien que finge sinceridad. Aquel brunch no debería haber sido así. Valeria comenzó, la voz algo apresurada, como si quisiera deshacerse de una carga pesada. Javier estaba bajo mucha presión con la adquisición. Yo estaba abrumada con la tienda. Todo se nos... Miró a su madre, buscando alguna reacción, una señal de comprensión. Todo se nos fue de las manos. Ana no dijo nada. El silencio era la única respuesta que Valeria parecía merecer, la única que quizás podría hacerla sentir el peso de aquel día. No quería lastimarte, Valeria añadió, la voz más baja, casi un susurro. Él solo reaccionó, y yo no supe qué hacer. Todo pasó tan rápido. Ana se inclinó ligeramente hacia adelante, la mirada fija en su hija. No fue rápido, corrigió, la voz sin emoción, pero cargada de una verdad incontestable. La boca de Valeria se apretó. «¿Viste cómo me dio una bofetada y luego tomó su tenedor?» Ana continuó, la voz ahora un poco más alta, el recuerdo vívido y doloroso. Los ojos de Valeria cayeron a su regazo, desviándose de la mirada de su madre. «Ese fue el momento», Ana dijo, con una frialdad calculada que la sorprendió incluso a sí misma. «No cuando él me golpeó, sino cuando tú no te moviste». Valeria se movió, claramente herida, pero aún sin disculparse, aún navegando entre la disculpa y la evasión. «Pensé que estabas bien», dijo débilmente. «No lloraste, solo te fuiste». Ana la miró, la expresión inquebrantable. «Así supiste que no estaba bien», replicó. Se sentaron en el silencio de la casa de Ana, una quietud de la que Valeria solía burlarse. «Demasiado silencioso aquí», decía cuando aún venía. «Parece un museo». Ahora, Valeria miraba a su alrededor como si no reconociera el lugar, un espacio que, irónicamente, ella había ayudado a convertir en un refugio para el vacío de Ana. «Pensé que podríamos encontrar un camino de regreso», murmuró Valeria, la voz casi inaudible, «como familia». Ana, sin dudar, respondió: «No se puede volver de algo en lo que nunca te levantaste». Valeria no discutió. Cuando Ana se levantó, Valeria también lo hizo. Ana abrió la puerta. Valeria dudó en el umbral, esperando quizás algo suave, alguna línea familiar por parte de Ana que señalara que todo podría deshacerse, que el pasado podría borrarse. Pero Ana no le dio nada. Valeria salió sin otra palabra. Ana cerró la puerta con suavidad y la atrancó. Luego regresó a la cocina para sacar el pastel de limón del horno. Cumplía 77 años, como quiso, sin bombos, sin ruido, sin fingimiento. Fueron solo 3 invitaciones de cumpleaños escritas a mano en papel grueso color marfil que ella había guardado por años. Una para Clara, una para Yasmín, una para Maribel. No era necesario confirmar asistencia. Ellas vendrían de todos modos. Ana preparó la mesa aquella mañana. Planchó las servilletas de lino, pulió los cubiertos que Román y ella habían recibido como regalo de bodas. Hizo pollo con romero y papas asadas en una bandeja de vidrio que no usaba desde que él murió. Guardó el pastel de limón para el final, su receta con costra de azúcar y relleno de ralladura. A las 7, Clara estaba en la puerta con una botella de vino tinto bajo el brazo y la voz ya llena de risas. Yasmín llegó poco después, trayendo historias de un juez que se durmió en la sala y un abogado que citó erróneamente una cláusula en el tribunal. Ana no siguió cada detalle, pero no era necesario. Maribel llegó última, con su pequeño hijo dormido en el hombro, respirando suavemente contra su cuello. Susurró que no encontró niñera, pero no quiso perderse la noche. Ana la hizo pasar,
y jaló la silla que había guardado a su lado. Comieron despacio, sin pantallas, sin interrupciones. Nadie preguntó por viejas heridas, nadie se esquivó de tensiones. Solo había calor, el tintineo de los tenedores y el tipo de conversación que no era ensayada. Después de la cena, Clara insistió en recoger los platos. Yasmín sirvió lo que quedaba del vino. Maribel se quedó hasta tarde, con su hijo aún acurrucado a ella, murmurando algo en sueños. Antes de irse, Maribel le dio un beso en la mejilla a Ana y dijo: «Él sabrá quién eres, aunque no recuerde esta noche. Yo me encargaré». Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, Ana permaneció por un largo momento en el comedor. La mesa aún estaba puesta, un poco desordenada, como deben terminar las noches de verdad. Una pequeña nota estaba bajo su taza, escrita por Maribel. «Gracias por darme un lugar». Ana la dobló y la guardó dentro de la cubierta de su diario. Luego abrió la carpeta que Yasmín había dejado y revisó las revisiones finales del testamento. En ese momento, sintió un alivio profundo, como el aire fresco que atravesaba la ventana abierta, llevándose consigo el último vestigio de un pasado que ella finalmente dejaba atrás. Con este giro, el viaje de Ana nos muestra que la superación es posible, incluso en las adversidades más dolorosas. Si te emocionó esta historia, suscríbete a Superación Real para no perderte ninguno de nuestros próximos videos y continúa con nosotros en este viaje de fuerza e inspiración.